Saludos, bienvenidos a la hora 22. En esta ocasión nos toca conversar durante todo el programa con Edwin Paguizón, quien fue embajador de la República de Haití en nuestro país. Se ha quedado siendo ya un residente permanente y le recibimos aquí en nuestro programa para conversar sobre lo que está sucediendo en la vecina república, además para saber cuál es la situación de las relaciones bilaterales de las cuales usted puede hablarnos con propiedad. En ese sentido, señor Paguizón, me gustaría saber que me hiciera una descripción sobre la situación política que vive Haití en estos momentos. Están ustedes en vísperas de tener una nueva constitución, se espera que para mediados de este año, y también en vísperas de elecciones generales y congresionales. Muchas gracias, don Gregory. Un placer estar con ustedes esta noche y saludando también a toda la teleaudiencia. En Haití tenemos una situación sumamente compleja debido a un enredo constitucional y político, porque desde mediados del año 2018 ha habido protestas, manifestaciones y yo diría una agenda de lucha de parte de la oposición pidiendo la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Tal como hemos visto, él como maniobra ha intentado, digamos, dar respuesta a esta situación política nombrando a primeros ministros, y cambiando el gabinete por lo menos en 3 ocasiones, pero a pesar de esto, la oposición ahora ha sacado debajo de la manga, que digamos, otra carta, que es una carta constitucional. Esa carta cuestiona el actual mandato del presidente. Y hay que explicar eso para que se pueda entender. De acuerdo a la Constitución, a diferencia de la República Dominicana, cuyo mandato presidencial es de 4 años, en Haití tenemos un mandato de 5 años. El artículo 134-1 lo precisa y dice claramente que el mandato se inicia el 7 de febrero y termina 5 años después con el traspaso de poder. El artículo 134-2 precisa, independientemente de en qué momento esa persona, el presidente, se juramenta, sale obligatoriamente a los 5 años. Para dar un ejemplo y ponerlo un poco más claro, en la República Dominicana se ha tenido que posponer por la pandemia, cambiar la fecha de las elecciones. Correcto. Entonces, si por alguna situación en Haití el presidente no puede juramentarse el 7 de febrero y tiene que hacerlo, por ejemplo, en octubre o en noviembre, al final él no puede alegar que no ha completado los 5 años, sino tiene que salir. Entonces ahora, la oposición alega, es el punto central del debate, que el proceso electoral que llevó al poder al presidente Jovenel Moïse se inició en el 2015 y que de tal manera, pues, no pudo juramentarse el 7 de febrero siguiendo a la fecha de inicio del proceso electoral. Por tal razón, de acuerdo a la Constitución, su mandato termina ahora el 21 y no en el 22, como dice el gobierno. Porque el presidente Moïse se juramentó, tomó posesión en el año 2017. Justamente. Correcto. Pero ese proceso inició desde el 2015. Y que usted se acuerda que la primera vuelta fue anulada porque la oposición alegó fraude masivas,
Entonces, el debate y la presión que hay para empujar la renuncia del presidente está muy vinculado con este artículo 134-2 de la Constitución. Entonces, ¿qué va a suceder ahora, el 7 de febrero? Bueno, eso va a ser una fecha, digamos, muy compleja, porque a pesar de que la administración actual haitiana lamentablemente quizás no ha podido responder a todas las expectativas, eso ha creado elementos para críticas de la misma oposición. Es una administración un poco aislada, porque cuando miramos lo que podríamos llamar las fuerzas vivas de la nación, no hay ningún sector que apoya la continuación en el poder del presidente. Entonces, el 7 de febrero, lamentablemente, no tenemos un tribunal constitucional que pudiera tomar una resolución, tomar una decisión y decir de manera convincente por dónde va el asunto. Entonces vamos a estar en un cajón sin salida, porque estamos entre dos grupos en pugna, el poder, el régimen PHTK, el gobierno, que dice que su mandato es hasta el 2022, la oposición y varios grupos de la sociedad civil que entienden que el presidente, que ese mandato termina el 7 de febrero. Y que en caso de que el presidente entonces acepta esa presión de la oposición, estaríamos frente a un vacío de poder. Correcto. Que nos llevaría a un gobierno de transición. Entonces, ¿cuál posición ha fijado oficialmente el presidente Jovenel Moïse sobre esa situación? Porque ustedes están en las puertas de una crisis sobre la crisis. Así. A partir del 7 de febrero. Definitivamente. ¿Qué ha dicho él? Bueno, no, el presidente ya tiene su agenda bastante clara. ¿Va a entregar? Sigue adelante en la programación que él tenía, su agenda política. Las elecciones para septiembre están convocadas. Exactamente. La reforma constitucional. Entonces sigue. Para él, su mandato termina en el 22 y mantiene en pie toda la programación que su gobierno y el régimen tenía. Por ahora es así que se encuentra la situación, pero paralelamente la oposición también mantiene su agenda de lucha. Entonces, es una agenda que comenzó la semana pasada. Es como usted indica, hay una situación bastante difícil. Entonces, su intuición sobre la situación que se va a presentar a partir de menos de un mes, ¿cuál es? Bien. Va a ser una profundización de la crisis en Haití. Lo que sí nosotros, desde la Fundación Zilé, desde las intervenciones que estamos haciendo, pues proponemos, alentamos a los actores políticos a buscar un acuerdo, a través del diálogo, lograr un acuerdo que permita o que evita que tengamos que caer en una situación de violencia política. ¿Hay algún sector en Haití que en situaciones de crisis tenga peso? Por ejemplo, aquí puedo mencionar como ejemplo, puedo mencionar varios ejemplos, pero déjeme mencionar la Iglesia Católica. Si aquí hay una situación de crisis como la ha habido, muchas veces la Iglesia Católica Dominicana ha sido intermediaria y ha sido un ente de conciliación entre las situaciones que se han presentado. ¿Hay algún sector, hay alguna figura a la cual el pueblo haitiano preste atención en situaciones difíciles? Sí, lo decía ahorita, que las fuerzas vivas de la nación, mencioné las fuerzas vivas de la nación. Eso es muy amplio. Sí, y dentro de esas fuerzas se encuentra la iglesia y las iglesias. De un lado, la iglesia oficial, de acuerdo a... ¿Cuál es la iglesia oficial? La iglesia oficial es la iglesia católica. Correcto. Sí. Entonces, en la iglesia católica, si uno toma
las cartas pastorales de la Conferencia Episcopal en los últimos tres años, se va a ver que los obispos son bastante críticos frente a la situación haitiana. No han tomado una posición clara con respecto a esa fecha tope del 7 de febrero. No han dicho nada, pero de todos modos la Iglesia tiene unos cuestionamientos legítimos sobre la situación. Pero la Iglesia protestante, o el sector de las iglesias protestantes, particularmente la Federación Protestantes de Haití, ya tomó una posición clara. Publicaron un documento donde llaman al presidente a renunciar a partir del 7 de febrero. Igual lo han hecho otras entidades de la sociedad civil. ¿Y por qué el silencio de la Iglesia Católica? Yo diría que hay un silencio institucional, sin embargo, hay voces de la Iglesia que se han pronunciado. Pero el episcopado en su conjunto no. El episcopado en su conjunto no. Todavía no. Todavía no. No sabemos si en algún momento pudiera pronunciarse. Pero hablabas ahorita, Gregory, de la intermediación que podría facilitar la Iglesia. Sí, se había hecho en un tiempo, hace 3, 4 años, el cardenal, que recién había sido nominado por el Papa, intentó un diálogo, participó en unas negociaciones entre el poder y la oposición, pero mucha gente en Haití entienden que los resultados no fueron tan eficaces como para resolver la situación que tenemos hoy día. Entonces, hace falta esa ente, esa entidad que pudiera ayudar a nivel local a reunir los actores y que salgamos con algún acuerdo interhaitiano que nos permita evitar un caos que podría tener consecuencias nefastas para nuestro país. El proceso de la campaña electoral inicia cuándo y qué personalidades o figuras hay ya anunciadas que van a buscar la postulación presidencial. Están trabajando, digamos, undercover, están trabajando varios de las figuras que aspiran, entienden que todavía no es el momento para hacer pública su aspiración. Están quizás esperando a ver qué pasa, por dónde vienen los vientos. Porque la oposición en su mayoría ha rechazado la reforma constitucional anunciada por el presidente, ha rechazado el proceso electoral, bueno, ha rechazado también el consejo electoral escogido por el presidente, porque hay un consejo electoral, a pesar de que por primera vez en ese consejo se ha integrado a un representante de la diáspora, pero eso tampoco ha ayudado a que la diáspora pudiera apoyar totalmente tanto la reforma constitucional como también el proceso electoral. ¿Y el actual presidente Moïse, cuál es su posición? ¿Se repostulará? No. De acuerdo a la Constitución, como por ejemplo, la Constitución impide la reelección. ¿Pero Aristide se repostuló? Sí, pero en ese momento sí. Impide la repostulación inmediata. No hay reelección. No hay reelección, perdón. Ya. La Constitución impide la reelección. Ya. Alguien puede aspirar, pero tiene que dejar pasar un periodo gubernamental, un periodo presidencial antes de poder. Mire, aquí... Por ejemplo, Martelly es una de las figuras que se entiende puede reaparecer. Bueno, él es el patrocinador político de Jovenel Moïse. Correcto. Bueno, Martelly, pero también me llega a la memoria, o tengo muy presente la figura porque fue bastante preponderante, inclusive a nivel internacional tuvo mucha relevancia, Jean-Bertrand Aristide. ¿Cuál es la situación de él? ¿Está retirado de la política? ¿Tiene alguna injerencia activa? ¿Tiene influencia todavía en el mundo político haitiano? Sí,
tiene influencia y siempre he dicho a los amigos que él se ha transformado como en los últimos años del extinto presidente Balaguer, que desde la Máximo Gómez, pues mucha gente iban a consultar, lo iban a visitar, pero a diferencia quizás de Balaguer, que a veces se pronunciaba públicamente, Aristide se ha mantenido en un silencio sepulcral, no habla, no dice nada, pero recibe y todavía ostenta la función o el título de secretario ejecutivo de su partido, Familia Lavalas. Entonces no ha habido un cambio y la última vez que nos hemos encontrado, pues le había dicho, bueno, no, va a ser difícil convencer al público que no estás interesado en la política si no se ha dado ese cambio a nivel de los estatutos y a nivel de la operacionalidad de su partido. Usted fue su embajador aquí en República Dominicana, sí. Año... En el 2003. En el 2003, correcto. A final del 2003. Mire, en el año 2012, sí, en el año 2012, fue inaugurada en Haití la Universidad Henri Christophe. Esa universidad fue subvencionada su construcción por el gobierno dominicano. Llamó bastante la atención por el tipo de obra que entregaba el país a ustedes. Me gustaría saber, una obra de esa magnitud, recuerdo que tenía varios edificios, tenía laboratorios, una cancha de fútbol, si mal no recuerdo, sí, una cancha de fútbol tenía. ¿Cuál es la situación de esa universidad? Porque en días pasados estuvo aquí un historiador y cultor del estudio de las relaciones dominico-haitianas y nos decía que esa universidad no estaba en funcionamiento, que al contrario, estaba en un estado de abandono. ¿Conoce usted cuál es la situación de esa universidad que está en Limonade? Limonade. Pertenece a Caguaitiano. Sí. Ok. Pasé, le decía a don Gergo Verifoa de la Cámara que yo estuve en Caguaitiano recientemente, entré por tierra y pasé por la universidad. ¿Sí? La universidad está funcionando. ¿Está funcionando la universidad? Sí, está funcionando. ¿No está abandonada entonces? No está abandonado. Había muchos estudiantes frente a la universidad porque usted sabe que el año escolar se ha iniciado sin problema, a pesar de la pandemia. Sí, que de eso debemos hablar, de la situación de la pandemia en Haití. A pesar de esto, pues todo está funcionando bastante bien. Hemos programado, desde la fundación, hemos programado una conferencia en la universidad para el 27 de febrero. ¿De cuál fundación? La Fundación Sile. Que es la que usted preside. Sí, la que dirijo como director ejecutivo. Entonces usted tiene una conferencia. Una conferencia que hemos programado para el 27 de febrero porque es una serie... Aprovechando la fecha, 27 de febrero. Exacto. Porque es una serie de conferencias que hemos programado hace 3 o 4 años, después de la muerte del embajador Guy Alexandre. Hemos dicho que vamos a aprovechar, digamos, para poder seguir promoviendo las ideas de Guy, hacer una conferencia de evaluación de las relaciones haitiano-dominicanas anualmente en la fecha de su muerte, cercano a la fecha de su muerte, porque Guy Alexandre murió al otro día de estar presente en la embajada dominicana, donde participaba, y yo también estuve ahí, a la conmemoración de la independencia de la República Dominicana. Y entonces fue un choque para todos nosotros que al otro día pues desapareciera. Entonces la universidad forma parte del patrimonio de la UEH, que es la Universidad Estatal de Haití. Es el campus que está en Limonade y recibe mayormente estudiantes de la zona noreste y norte de Haití. Hay, digamos, cuestionamientos, podemos tener reservas sobre una excelente administración. Hay
puede haber reservas. Puede haber reservas también sobre el funcionamiento de equipamiento que pueda haber dentro de la universidad, pero está funcionando. Bien. Tan bien o mal está funcionando. Está sirviendo Sí. de apoyo al sector juvenil y de cualquier edad Sí, que sí, sí, quiere sí. pues desarrollarse en los estudios superiores en Haití. Sí. Qué bueno saberlo. La hora 22 continúa en unos instantes con el señor Edwin Paguizón.